esta noticia que tiene que ver con lo que ha determinado la Corte Suprema con relación a Alberto Fujimori, que lo absolvió de esta condena de 8 años por el caso de Diarios Chichas. El doctor William Paco Castillo, abogado del expresidente, está aquí con nosotros en el programa y por supuesto le agradezco por venir. Gracias, doctor Paco. A usted, Juliana, un placer estar con usted. A ver, ¿esta absolución es definitiva? Es la primera pregunta que tengo que hacerle porque existen dudas al respecto. Absolutamente. No hay nada más que se pueda revisar. Después del fallo de la Suprema, solo Dios. En la tierra, la Corte Suprema de la República. Ok, usted ha dicho, escuchaba ahora algunas declaraciones luego de escuchar este fallo, este veredicto de la Corte Suprema, que además fue una decisión unánime, que ha quedado demostrado que su defendido, es decir, Alberto Fujimori, no cometió delito de peculado y que no participó en la compra de líneas editoriales de los diarios Chicha. Sin embargo, aquí en el documento del Poder Judicial, de la Corte Suprema, no dicen exactamente eso. Más bien lo que argumentan es que no existen pruebas suficientes para determinar de que efectivamente participó en la compra editorial de estos diarios, que no podemos negar que en un periodo de tiempo importante se dedicó a presentar titulares, o se dedicaron a presentar titulares que al único al que beneficiaron fue justamente Alberto Fujimori, ¿o no? Claro, el delito no lo podemos negar. Existió la compra de la línea editorial de la prensa basura o diarios Chicha, existió. Hubieron culpables 29 condenados, dentro de los cuales hubieron militares, funcionarios, periodistas, directores de medios. La Corte Suprema ha hecho un fallo, desde mi punto de vista, absolutamente doctrinario, científico y procesal. Primero, porque ha hecho un análisis sobre el tipo penal. Ha referido, por fin, que el delito de peculado no se le puede atribuir a un presidente de la República, porque el presidente de la República dice, no percibe, no administra, no custodia, no tiene posición de garante, ni se apropia de caudales o efectos públicos. Bueno, pero por lo tanto lo que usted está manifestando es que mientras estos titulares aparecían todos los días en estos periódicos que uno veía, leía, cada vez que salía de su casa, en todos los kioscos, eran situaciones que se daban sin que el expresidente se enterara, es decir, Alberto Fujimori ni siquiera se extrañaba, ni siquiera le llamaba la atención que de pronto tantos medios de comunicación, Chicha o no, pero sí tantos medios, lo favorecían a través de titulares donde incluso maltrataban a sus principales opositores y críticos. Bueno, las personas a quienes convenía esta línea editorial tan repugnante eran justamente los que han sido condenados, Vladimiro Montesinos y la cúpula. Y eso no lo digo yo, no, y tampoco solo lo dice la sala, sino que forma parte de un video, un Vladivideo. Recuerde que en esa época de persecución a funcionarios fujimoristas se condenó sobre la base de Vladivideos. Y hay un Vladivideo que demuestra de manera clara, meridiana y contundente que Alberto Fujimori no sabía de estos hechos, porque el mismo Vladimiro, inopinadamente, recuerden ustedes que él se hacía hasta grabar, con los 3 jefes de las 3 armas de las Fuerzas Armadas del país, dice que Alberto Fujimori, entre improperios y palabras soeces, no tenía ni idea de la forma como se estaban sacando la mugre y trabajando como mulas para la compra de esta línea editorial. Bueno, evidentemente sí se trataba del que en ese entonces era la mano derecha de Fujimori, porque eso es algo que nadie puede negar, ni usted ni yo. El doctor Paco Castillo no le va a decir a los representantes de las Fuerzas Armadas de que las cosas que hacía, los delitos que cometía en esta salita del CIN eran sabidos por el presidente de la República. Se iba a hacer el loco justamente para limpiar frente a estos invitados a los que recibía y les rompía la mano. Les iba a crear una figura, un escenario que no iba de ninguna forma a manchar al entonces líder político del país, que era Alberto Fujimori. No, porque en este contexto en que se da el Vladivideo, y todo el mundo lo puede ver accediendo a YouTube, este Vladivideo donde Vladimiro Montesinos habla con los 3 jefes de las Fuerzas Armadas. Esta situación es una situación espontánea. Aquí no hay que defender a nadie porque ellos están haciendo un comentario. Recuerden que además eran socios de esta situación de apoyo a una campaña reeleccionista, pero sobre medios vedados y encubiertos. A ver, para que la gente entienda, cuando Alberto Fujimori fue condenado a 8 años por el delito de peculado, lo que se dijo fue lo siguiente: la sala liquidadora penal lo encontró culpable de haber
desviado fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar líneas editoriales y que pagaban entre $2.000 y $3.000 por titular a través del publicista Augusto Bressani. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que ha determinado la Corte Suprema es lo siguiente: existen razones antagónicamente equilibradas en pro y en contra, del modo que es imposible negar o afirmar categóricamente la culpabilidad y responsabilidad del caso. O sea, no está diciendo, no, ese señor ha sido condenado a 8 años de cárcel de manera injusta, no merecía una pena tan grande, no tuvo ningún tipo de participación en la compra de líneas editoriales. Están diciendo, sí, pues podría ser, pero también podría no haber participado, y como no estamos seguros, ya se le absuelve. Cuando un juez, sea de primera instancia, sea superior o sea supremo, que es el máximo administrador de justicia, absuelve a un procesado, lo está declarando inocente. Los términos que emplee pueden ser objeto de rebatimiento, pero la inocencia fluye del fallo absolutorio. En consecuencia, aquí, sin embargo, aquí hay que decirle al país que la sala, repito, ha hecho un análisis primero con respecto a la tipicidad objetiva. No hay vinculación o relación funcional del presidente con los supuestos caudales. Tenemos por fin una sala que, de cara a lo que es la tipicidad objetiva en materia penal, revela que el presidente no se le puede achacar ese tema. Pero además también revela que la prueba que se glosó, es decir, todos los testigos que desfilaron, Juliana, ninguno, el país tiene que entender, ninguno dijo que recibió una orden, ninguno dijo que existe una orden o que Alberto Fujimori habló con ellos para decirles que apoyaran la campaña reeleccionista sobre la base de compra de línea de prensa basura. Bueno, doctor Paco, pero se entiende que para eso había un mediador, alguien que fungía de operador de mano derecha y que hacía el trabajo sucio, que era Vladimiro Montesinos, ¿o no? Justamente el trabajo sucio que hace el funcionario a quien uno le tiene confianza es un trabajo soterrado, es un trabajo civilino, es un trabajo que no tiene por qué saberlo necesariamente quien confía en él. Hoy día leía o veía, por ejemplo, unas declaraciones de un parlamentario que decía que Alberto Fujimori tiene responsabilidad política. Tal vez eso describa de manera más directa el tema. Nosotros no negamos la responsabilidad política de Alberto Fujimori. De hecho, es consecuencia de su mandato que tuvo largo periodo. Lo que estamos defendiendo es su inocencia respecto a imputaciones tan graves que hoy día la sala nos ha dado la razón en ese tema. Pero bajo esa lógica de que era Montesinos el que hacía el trabajo sucio y que cometía delitos sin que Fujimori se enterara, supiera, y que si tuviese que asumir algún tipo de responsabilidad, esta sería únicamente política, en todo caso por haber elegido mal a su mano derecha, pues hay acciones a las que se llegaron a través de las maniobras de Montesinos en el Servicio Nacional de Inteligencia, que es imposible, doctor Paco Castillo, pensar que una persona inteligente como el señor Fujimori no haya ni siquiera cuestionado. O sea, si de pronto te enteras que un congresista se pasa a esta bancada, no preguntas, oye, ¿qué ha pasado acá? Qué raro, yo averiguo. Claro, porque bastaba consultar para enterarse quizás que ya le habían roto la mano en la salita del CIN para hacerlo cambiar de camiseta. Si de pronto aparecen titulares como los que estamos viendo en pantalla, pues obviamente el presidente, que me imagino que en ese entonces revisaba todos los periódicos como lo hacen todos los funcionarios públicos, de hecho pudo haberse extrañado y decir, a ver, acá tenemos uno, si me los ponen en la otra pantalla para leer, por favor. Sí, este era el Chato. Presi Fujimori resuelve problema de hospital en Villa El Salvador. Laura Bozzo también siempre protagonista, por supuesto, ya sabemos las razones. A ver, vamos con otro más. Andrade reconoce ser marrano, pero no chabón como Castañeda Locio. Pituco Cutra, defensor del pueblo, zafa y tira caca al comercio. Perú debe armarse contra la traición chilena, Vallarriestra alerta. Fujimori hablará 2 días al país. La Razón. Y eso, digamos, es algo que cualquiera se daba cuenta que tenía que ver con una tendencia de parte de algunos medios de comunicación, que los periódicos, los canales, las radios pueden tener ciertas líneas editoriales, es comprensible y eso es legal, legítimo. Pero esto ya era escandaloso. Me va a decir que no se escandalizaba y no preguntaba, no le decía a Montesinos, oye, ¿qué está pasando? ¿No te parece raro? Investiguemos. Pero claro que es abominable. Toda prensa sesgada
y toda prensa que insulta, que denigra, que apostrofa al individuo y a la persona humana es una prensa detestable. Y esta prensa es una prensa basura. Pero Alberto, ¿dónde se exhibían estos titulares que usted misma ha mostrado en la pantalla? Se exhibían en los pueblos jóvenes, se iba a las masas. Alberto Fujimori fue un presidente, y la historia lo dice, un presidente activo, un presidente que estaba en todo lugar. ¿Usted se imagina al presidente de la República leyendo Diario Chicha? En este momento no hay prensa basura. ¿Se imagina usted a Pedro Pablo Kuczynski leyendo los titulares de tanta prensa basura que hay en los puede kioscos? Que uno mismo no los lea en su calidad de presidente, pero siempre hay personas que manejan el tema de imagen, de comunicaciones, de prensa, de alguien que tiene un cargo tan importante como el de presidir un país justamente, y le comunican. Bueno, pero sobre la base de lo que usted piensa, querida Juliana, con el respeto y la inteligencia que usted tiene, no se puede condenar a alguien. No, de usted acuerdo. puede pensar lo que sea y es respetabilísima su opinión, como puede ser una opinión contraria, pero el juez no está pensando en cómo piensa el periodista para condenar o absolver. Es sobre la base la Corte Suprema, de lo que se pruebe en el proceso. La Corte Suprema, y se tiene que respetar, hoy tomó una decisión, ¿ok? Este señor va a ser absuelto, esta condena de 8 años ya no va, porque no tenemos los elementos suficientes para determinar que efectivamente se cometió tal delito entre tal año y tal, donde aparecieron estos titulares que tienen que ver con la compra de líneas editoriales durante el segundo gobierno de Fujimori. Pero no está diciendo el señor efectivamente es inocente, el señor no, están poniendo en duda, decimos no, nos resulta imposible negar o afirmar categóricamente la culpabilidad y responsabilidad del caso. Ok, finalmente fue absuelto y lo que manda es la ley. Papelito manda, es cierto, pero no pueden pretender que de todas maneras nos cuestionemos, como lo estoy haciendo yo y que seguramente muchos televidentes también, un hecho que pues nos resulta, sí, pues llamativo, ¿no? El cuestionamiento al cual usted se refiere es la cita textual que hace la sala con respecto a una cita que hay que verla en el marco global de la cita. En este caso no incide sobre el fondo del tema, que es una absolución. Lo cierto es que acá el Ministerio Público, tanto el adjunto como el titular, y los procuradores anticorrupción que tuvieron a cargo este caso, Arbizu, el que lo siguió Arbizu, Iván, no me acuerdo ahorita su apellido, y el señor Joel Segura, ese cargamontón con el cual se enfrentó la defensa, no aportó ninguna prueba valedera y suficiente que determinara que Alberto Fujimori ordenó la compra de la línea editorial de Diario Chicha, y por tanto la sala ha valorado ese hecho más la tipicidad objetiva y ha determinado la absolución de Alberto Fujimori. Pero sí se ha determinado y se ha corroborado que hubo un desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional. Juliana, las personas, 29 personas condenadas, no hay aquí ninguna situación de impunidad como nos quieren hacer ver los detractores. Por una cuestión de lógica, entonces, doctor Paco, ¿quién se beneficiaba principalmente con estos titulares si no era Fujimori? Los del entorno, ¿no? Esos socavones malévolos que siempre tienen todos los funcionarios de alta categoría. En este caso era Vladimiro y el entorno, la cúpula militar. Claro, ellos les convenía que Alberto Fujimori fuera reelegido, pero Alberto Fujimori no necesitó de la prensa basura. Alberto Fujimori, las veces que fue elegido y reelegido, recuerde, estamos viviendo o terminando de vivir un proceso en el cual el presidente ha ganado raspando el travesaño. Alberto Fujimori, oiga, fue un tsunami, arrasó políticamente. ¿Usted cree que esta prensa basura lo ayudó a la reelección? Por Dios, hay que reescribir la historia y hay que hacerle ver al país lo que fue Alberto Fujimori como político. Fue un vendaval, fue un huracán, fue un tsunami dicho por propios y extraños. Bueno, de ninguna manera yo suscribo lo que usted manifiesta, pero si algo yo respeto es justamente las ideas que pueda tener cada una de las personas que vienen a este programa. Pero claro, usted habla del engaño del que fue víctima Alberto Fujimori a través de las malas operaciones, de los delitos y irregularidades cometidas por su ex socio político, porque lo era Vladimiro Montesinos. Pero mire usted que cuando empiezan a salir estos Vladivideos... Su ex funcionario de confianza. Como quiera llamarlo, perfecto. Lejos de sorprenderse, indignarse, se fue a buscar el dinero para pagarle su CTS. Bueno, ese es un tema por el cual yo no he defendido ese caso.
yo he encontrado cuando asumí la defensa y el caso cerrado, pero de cara a la justicia que recién se ve la luz y que recién se avisora una esperanza, probablemente Alberto Fujimori tome la decisión de revisar ese tema. Y si hay algún medio legal, yo estaré en la trinchera para tratar de cuestionar si hubo alguna irregularidad en ese tema. Hace un rato usted mencionaba a algunos ex procuradores y justamente varios ex abogados del Estado, juristas también, el actual procurador Joel Segura, han dicho a raíz de esta noticia que no hay elementos para anular la sentencia de 8 años e incluso se está cuestionando las razones por las cuales la sala presidida por Javier Villestein finalmente concluyó de esta manera. Pero, Juliana, ¿qué podemos esperar de una persona que ha perdido un proceso? Es obvio que está respirando por la herida. Los procuradores en fila, Arbizu, el que siguió a Arbizu y el señor Joel, seguramente están dolidos porque no triunfó la tesis que ellos, representando al Estado, trataron de incriminar. Pero está Carlos Rivera también, perdón que le interrumpa, de IDL, diciendo esta es una decisión peligrosa, sí, la de hoy, la Corte Suprema, para todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Son enemigos declarados acérrimos, pues si le ponemos el micro a un enemigo, no va a hablar bondades del contrincante. Ok, pero no se da cuenta que son enemigos justamente a raíz de los delitos que se cometieron durante los 10 años de gobierno de Fujimori. Son enemigos por la coyuntura, ¿no? Ellos defienden a personas de un determinado sesgo y línea política y ganan honorarios respetuosos, ingentes y merecidamente, y tienen que defender en realidad el trabajo que ellos realizan. ¿Y ¿no? qué ganaba Montesinos comprando líneas editoriales para favorecer con estos titulares a Alberto Fujimori? Permanecer en el cargo, manipular. Pero usted mire lo que dice, qué interesante. Permanecer en el cargo, y para permanecer en el cargo a través de manipulaciones o lo que usted quiera, tenía que, digamos, ser muy buena gente, ser el amigo o la mano derecha que inspire suma confianza al presidente. Por lo tanto, tenía que hacer cosas que le gustaran a Fujimori. Claro. Fujimori estaba contento con estos titulares. Pero claro, Juliana, Alberto Fujimori pagó eso, pagó su responsabilidad política. Recuerde usted cómo finalizó su gobierno, pero de ahí a culparlo de crímenes horrorosos, horrendos, lesa humanidad y decir que él se apropió de caudales, hay un mundo de diferencia. Entonces, si algo hizo mal Alberto Fujimori, según lo que usted manifiesta, es haber confiado, haber sido quizás demasiado ingenua, y en todo caso lo único que tiene que asumir es una responsabilidad política. Exacto. No hubo delitos de parte de Alberto Fujimori. Absolutamente. Solamente lo ha dicho errores. La sala. Bueno, políticamente tiene responsabilidad. Nosotros pensamos que él no es autor de los crímenes que se le han imputado, y hoy día hemos tenido un proceso que lo hemos ganado, un proceso emblemático, un proceso estigmatizante, porque siempre se le ha estigmatizado con respecto a este asunto, y creo que ya el país y el mundo tiene que saber que Alberto Fujimori no resulta culpable de esta incriminación. Conclusión, así como presentaron entonces un recurso de nulidad para que sea absuelto por el caso Diarios Chicha, que al final efectivamente lo libraron de esta condena de 8 años, lo mismo van a hacer con la condena que tiene que ver con las matanzas de Barrios Altos y Cantuta. Estamos en eso, como en el poema. Fueron 20 golpes sobre la roca, más el golpe 21 la rompió. Esperamos el 21 para romper esa roca. Oiga, pero mire lo que usted dice, ¿no? En el caso de los Diarios Chicha, dice, no hay uno solo de los involucrados que señale directamente a Fujimori como la persona que pagaba, que conversaba para que se crearan estos titulares. En el caso de Barrios Altos y Cantuta, los integrantes de el grupo Colina, que fue este aparato que se encargó de ejecutar de manera extrajudicial a estas personas, entre ellos Julio Chucky Aguirre, han dicho, Fujimori sabía perfectamente, nosotros íbamos y muchas veces nos reuníamos frente a Montesinos y Fujimori. Me lo dijo a mí en una entrevista, si no me equivoco, en el año 2003, la primera vez que habló desde Sarita, Colonia, para el programa Hildebrand. Créame que voy a irme a mi casa y no voy a dormir buscando esa entrevista en cualquier medio. Se la pido yo, tiene que estar en el archivo de Frecuencia Latina. Yo he leído toda la sentencia y en ningún momento refiere un solo testimonio de que Alberto Fujimori haya ordenado esas matanzas. A Fujimori, por eso existió la autoría inmediata, Juliana, porque la sala creó una autoría sobre la base de una posición extranjera nunca aplicable en el Perú. Si no, entonces, ¿por qué se le condena como autor mediato? Porque no había prueba sobre la base de coautoría ni de otra responsabilidad a título de autor. Entonces, si el caso de las esterilizaciones forzadas fue archivado por el Ministerio Público, ahora fue absuelto por el caso Diarios Chicha y
ahora que están a punto de presentar un recurso de nulidad por La Cantuta y Barrios Altos, pues todo lo que sucedió, todos estos delitos terribles, esos atentados contra la libertad de los seres humanos durante los 10 años de gobierno de Fujimori van a quedar en nada, porque el presidente que en aquel entonces gobernó el país de pronto es inocente y no tuvo nada que ver y nunca se enteró de nada. Absolutamente respecto a Alberto Fujimori. Juliana, las personas, porque oyéndola uno se puede indignar, se puede pensar que acá hay un manto de impunidad. En el tema de esterilizaciones forzadas, que yo he defendido ese caso y que lo he ganado, un caso también emblemático, ya se terminó esa acusación contra Alberto Fujimori, no se ha probado de ninguna manera que las esterilizaciones forzadas fueran políticas de Estado. Entonces miles de mujeres, pero ¿cómo se explica? Sí, hay una cuestión que se llama lógica, doctor Paco, y le pido por favor que entienda, digamos, la razón por la cual soy tan incisiva con mis preguntas, porque yo no puedo entender cómo, no 5 ni 10, miles de mujeres fueron esterilizadas de manera forzada en nuestro país durante el gobierno de Fujimori, y tratar de creer que esta no fue una política de Estado, cuando justamente estas intervenciones se hacían en centros de salud que pertenecían al aparato estatal. Entonces, que los médicos se pusieron de acuerdo y dijeron: ya no le digamos nada al otrora ministro, que no se entere nunca el presidente porque nos van a hacer problemas, y ejecutamos este tipo de aberraciones contra tantísimas mujeres de nuestro país. ¿Por qué razón, cuando una autoridad como es el Ministerio Público o el Poder Judicial determina la no responsabilidad de una persona tan estigmatizada, tan satanizada, tan presa, tan odiada, tan amada también, mitad y mitad? ¿Por qué razón nosotros nos vamos a cuestiones subjetivas? El Ministerio Público no ha dicho que esto debe declararse impune. Ha establecido que estas responsabilidades son individuales de los intervinientes en el tema, y ellos deben ser perseguidos. Pero política de Estado es que el Estado dirija una política para exterminar o para evitar nacimientos de un sector de la población, es decir, una criminalidad que a todas luces constituiría incluso un crimen de lesa humanidad. Esta situación no se dio en el tema de esterilizaciones forzadas, tampoco se dio en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, como autor que se le quiere imputar mediato a Alberto Fujimori. No sabía ni siquiera de la existencia de un grupo paramilitar que operaba de manera clandestina realizando ejecuciones extrajudiciales. La sala que lo condenó nunca probó eso. Lo que hizo fue, sobre la base de indicios, establecer una teoría y determinar que porque hubo una felicitación o hubo una situación de enfrentamiento al terrorismo a través de una directiva, eso es suficiente para determinar un crimen tan horrendo en un aparato organizado de poder. Desde nuestro punto de vista, seguiremos golpeando hasta lograr lo que creemos: justicia, con la absolución de Alberto Fujimori. Queremos su libertad. Y usted está en su derecho, por supuesto, de pelear legalmente, y nosotros tenemos que respetar evidentemente lo que determinan las autoridades judiciales, los órganos judiciales, pero tenemos también derecho los periodistas a cuestionar situaciones que para mí no tienen ningún tipo de coherencia y lógica. Me imagino que para muchas personas que me ven tampoco, para otros quizás sí, pero bueno, ahora lo que hay es un fallo de la Corte Suprema. Por otro lado, la decisión que no me entra en la cabeza el Ministerio Público de decir que no fue una política de Estado lo de las esterilizaciones forzadas, y se lo digo con todo respeto, me parecería una locura mañana decir que tampoco tuvo nada que ver con el grupo Colina, Barrios Altos y Cantuta, pero en fin, usted está por presentar este recurso de nulidad. ¿Cuándo lo va a hacer? No, este tema ya fue definido por el Tribunal Constitucional. Tenemos unos meses para acudir a la instancia supranacional. Claro. Yo estoy persistiendo e insistiendo para que Alberto Fujimori me permita presentar este recurso, pero eso lo tendrá él que decidir. De cara a esta victoria que está saboreando de manera optimista, pudiéramos enfrentar o iniciar un nuevo enfrentamiento para lo que es nuestro objetivo final. ¿Él está confiado que próximamente va a salir de Barbadillo? ¿Va a dejar la DIROES? Toda persona, y él con 79 años, 9 años preso, siempre cree que cualquier resquicio por donde se filtre la luz de la libertad es siempre una esperanza. Al final parece que les va a resultar más fácil el camino a través de estas medidas
estos recursos de nulidad que solicitando el indulto. Eso es el camino perfecto. Nosotros no, yo como defensor he propugnado que se logre por la vía judicial la libertad, y estamos en ese tema, estamos en ese camino. El indulto es cosa pasada, archivada totalmente y ya no decidida por Alberto Fujimori. Definitivamente nunca vamos a coincidir, como tampoco coincido con las decisiones tomadas por el Ministerio Público en el caso de las esterilizaciones, y tampoco ahora por la Corte Suprema, pero no soy juez, no soy fiscal, no soy abogada tampoco de Fujimori, pero sí agradecida de que usted haya venido al programa, porque cada vez que lo invitamos está aquí. Juliana, usted razona con una lógica que a mí me agrada, es siempre muy reconfortante discutir sobre nuestras posiciones encontradas, sobre nuestras ideas, pero en este momento estoy disfrutando una victoria y saludo la valentía de la sala al absolver a Alberto Fujimori. Me perdonará, pero no lo puedo felicitar, porque para mí no es una victoria, al contrario, es una derrota, pero lo entiende, ¿verdad? Me basta la felicitación de mi cliente y eso es suficiente. Creo que el país está la mitad, por lo menos, conforme con mi triunfo, y estoy celebrándolo. Eso seguro, eso sí, es verdad, es algo innegable también. Muchas gracias por haber venido. A usted, Juliana, siempre agradecido por la oportunidad. Gracias. William Paco Castillo, abogado de Alberto Fujimori, conversando con nosotros. Listo. Carlos Rivera, ¿cómo estás, Carlos? Un placer, como siempre, tenerte por acá. Gracias por la invitación. ¿Con qué tema quieres arrancar, Carlos? Creo que lo de Fujimori a mí me parece que es lo particularmente grave que ha ocurrido ¿Por qué? día de hoy, ¿Por qué? Cuéntame un poquito. A ver, porque me parece que la sentencia se empecina en dar más un mensaje político que legal en realidad, ¿no? Y porque rompe una línea de interpretación de la Corte Suprema y los tribunales anticorrupción sobre los delitos de corrupción de funcionarios y especialmente el de peculado, y establece una línea de abstracción de la realidad y de sustracción de la realidad que solamente veíamos en resoluciones judiciales de los años 90, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, en esta sentencia que ha sido publicada el día de hoy, se afirma una cosa en realidad sorprendente. Dice que Fujimori no sabía de todo lo que Montesinos y Yeltsin hacía para el proceso de reelección. Es decir, eso es como si afirmaran que alguien pudiera ser presidente de la República como que de la casualidad, es decir, sin tener voluntad política y sin establecer un plan destinado a que eso ocurra, ¿no? Es decir, bueno, me imagino que si los fujimoristas quieren comprar ese argumento tendrán que admitir, pues, que Alberto Fujimori era un caído del palto, ¿no? Era prácticamente un tipo, pues, que caracho, era un monigote en Palacio. Exactamente. Pero la sentencia plantea esa hipótesis, ¿no? De que Fujimori no tenía por qué tener conocimiento de lo que Montesinos y el CIN venía organizando en el proceso de la reelección, sobre todo en un plan que duró, según la tesis de la Fiscalía, 2 años, del año 98, 99 y 2000, que es un poco los años en donde se desarrolla más intensamente el proceso de compra de medios de comunicación, compra de periodistas, creación de esta famosa prensa chicha, y para lo cual obviamente se tenía que sustentar económicamente, y es Fujimori el que da la orden para que se desvíe recursos públicos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea hacia el servicio de inteligencia. Y digamos, eso en el primer juicio, porque hay que recordar, el juicio contra Fujimori es el segundo, en el primer juicio en el que resultan condenados Montesinos, los excomandantes generales y algunos periodistas inclusive, eso está absolutamente acreditado. Y por eso la Fiscalía, cuando arranque el juicio Fujimori, lo que dice, señor magistrados, aquí envió una prueba trasladada. ¿Qué es lo que corresponde? Digamos, o sea, si ya el delito estaba acreditado, la orden del presidente de la República estaba acreditada, por lo tanto, lo que la Fiscalía hace es trasladar esa prueba. Y con esa prueba trasladada es de que en enero del año pasado el Tribunal Anticorrupción de Lima declara la responsabilidad penal de Alberto Fujimori como la persona que efectivamente había dado las órdenes para hacer ese proceso de desvío de fondos, ¿no? Ahora, Carlos, mucho se ha cuestionado justamente que sea Javier Villestein, porque prácticamente está convalidando esa teoría, pues, de que Montesinos y Fujimori eran prácticamente dos personas distintas. Exactamente. ¿no? Que nadie eran compartimentos estancos, que es una locura. Una locura. Pero, Carlos, no es Javier Villestein solamente. Yo no quiero creer, me niego a creer que Javier Villestein haya podido, digamos, influenciar, obligar a los otros 4 supremos para que fallen de esa manera. Sí, es cierto. Inclusive
el que aparece como el vocal ponente es el vocal Pariona Pastrana. Pero a ver, quien conoce un poco los corridos de la Corte Suprema sabe efectivamente que Pariona Pastrana es una suerte de seguidor a pie juntillas de las posiciones, correcto, tanto jurídicas. Ahora, también hay que decirlo, porque ese tipo de cosas se sabe, ¿no? Se sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, la Suprema también, digamos, Almenara, que hace poco falleció, también era conocido como una persona que tenía una influencia sobre otros supremos por la experiencia que tenía, por su manera de ser. Este sería un poco el caso, pero digamos, no con un perfil tan positivo, el caso de Javier Villestein dentro de su sala. Definitivamente, Javier Villestein es un personaje muy importante a nivel de la Corte Suprema. Probablemente es el vocal que tiene más poder personal al interior de los magistrados de la Corte Suprema, a pesar de que uno puede entender que todos son iguales y tienen las mismas atribuciones. No es así. No es así, ¿no? Okay. Tampoco es así cuando se dice que llegan los casos, ¿no?, a la mesa de partes de la Suprema y aleatoriamente van a parar a cada sala. ¿Eso es cierto o no? Sobre el papel sí, pero en la práctica, ¿cómo es? En la práctica eso funciona, es decir, no hay un sistema de derivación con conocimiento previo a dónde va a llegar. Se supone que ingresa a una mesa de partes cada proceso en apelación o impugnación y eso sigue su curso de acuerdo a las disposiciones más administrativas, ¿no? En este caso ha llegado a veces al tribunal de Villestein. Recordemos el diario de la República la semana pasada ya hizo un anuncio, ¿no es cierto? Sí. Inicialmente el propio Villestein se encargó de desmontar esa noticia. Dijo que no había una decisión todavía, pero finalmente yo creo que lo que ha salido publicado el día de hoy, desde mi punto de vista, es mucho peor que lo que la República presentó la semana pasada, ¿no? ¿A qué se lo argumenta? No sé, ¿qué puede ser finalmente? ¿Ellos creen que esto es así? O sea, ¿por qué han fallado de esa manera? Si es que para ti, Carlos, ¿te parece tan claro que esta no era una manera correcta? ¿Es un fallo irregular? Mira, desde mi punto de vista yo creo que es más un mensaje político y una decisión que tiene más un corte político de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué mensaje quieren dar? ¿Cuál es el mensaje que yo creo que el mensaje que quieren dar es de Pero es una acusación grave decirle a 5 supremos que lo que están haciendo es más bien un mensaje político y no están aplicando la ley. Sin duda, pero mira, no puedo yo interpretar de otra manera. ¿Cuál es ese mensaje entonces? El mensaje político creo que es que hay un sistema de justicia y especialmente hay un tribunal en la Corte Suprema de Justicia que va a funcionar de acuerdo a los tiempos políticos y al nuevo escenario que se ha definido tanto en abril y en junio de este año, sobre todo en el mes de abril. Es decir, el hecho de que exista un Congreso con 73 congresistas de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Eso determina muchas circunstancias, digamos. Esos jueces saben perfectamente que, de ser acusados constitucionalmente, van a tener un respaldo decisivo a nivel del Congreso de la República, justamente en aquellos que son los seguidores de la persona que están absolviendo en esta oportunidad. Y por lo tanto, eso configura una nueva, llamémoslo, institucionalidad en el sistema de justicia. Pero a ver, Carlos, es difícil es una interpretación procesarlo. audaz también la que estás planteando. O sea, digamos... Mira, podría ser una interpretación audaz, pero yo me remito un poco al contenido de la resolución. Es decir, ¿cómo es posible que jueces de la trayectoria de Javier Villestein, de Rodríguez Tineo, de Neira Flores, hagan una afirmación tan inconsistente, Cristian, de decir de que el presidente de la República no puede cometer el delito de peculado porque dice que el reglamento de organización y funciones del SIN no contempla que el presidente maneje los dineros del SIN? O sea, a eso me refería cuando te decía que la sentencia... Esos argumentos, hay digamos argumentos que... Sí, pues, o sea, bajo ese argumento, Curi, Oscorima y todos los presidentes regionales se van a su Eso es lo que yo casa. decía. Ok, vamos a eso, Carlos, vamos a eso. Por ahí analicemos mejor cuál es el daño para que la gente, digamos, independientemente del tema Fujimori, porque a mí lo que me encanta de este tema es lo que yo decía, ¿no? Claro, los fujimoristas ahora no van a poderse correr y decir que entonces Fujimori, bueno, si te gusta si lo eliminamos de responsabilidad penal, la responsabilidad política es un papelón tremendo, el papel que jugó Alberto Fujimori como presidente. Fue presidente casi de casualidad. Pasa lo mismo ahora con Montesinos lo Ollanta Humala, Nadine Heredia y el tema Martín Belaúnde Oso. O sea, si Martín Belaúnde Oso se le encuentra que había algo y qué sé yo, se podrá decir también pues que finalmente era un asesor. Oye, pero no era un asesor oficial. Bueno, Montesinos tampoco lo era. El jefe nominal era otro. Entonces, a partir de ahí, a ningún político. O sea, que los fujimoristas no se llenen la boca de nada. Alto funcionario se le podría acusar de peculado bajo esta sentencia. Por una razón muy concreta, porque el argumento que tiene la sentencia es que
jurídico penalmente, dice que la única forma de imputar peculado es aquel funcionario público que tiene un manejo directo a los fondos públicos, con lo cual solamente o los gerentes de planificación o los tesoreros serán los únicos que pudieran ser sancionados penalmente y no los altos funcionarios que son los que toman las decisiones, porque claro, ni el presidente de la República, ni un presidente de región y probablemente ni un alcalde podría decir, oye, pero en mi reglamento de organización y funciones de mi ley orgánica no dice que yo manejo dineros en forma directa. Esto, por lo tanto, uno de los daños más graves que genera es no solamente liberar a Fujimori de las responsabilidades criminales que tenía, sino de determinar una línea de interpretación de los crímenes de peculado sobre altos funcionarios públicos que prácticamente los excluye de toda responsabilidad de aquí hacia adelante. Ese me parece que es un daño y por eso te decía, con esa interpretación, cualquier presidente regional acusado de peculado va a decir, oye, pero yo quiero que me apliquen la sentencia del caso Fujimori, ¿no es cierto? Porque ahí ya se establece una línea de interpretación en la que dice, si no está en tu ROF, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú no puedes cometer el hecho delictivo. Y en este caso, adicionalmente, hay un nivel tal de abstracción que prácticamente Fujimori pasa a ser un funcionario de cuarto o quinto nivel, o sea, no era el presidente de la República que se quería se lo dije, claro, y ahí sí le cambia la cara, a William Paco Castillo ahí sí le cambia la cara, cuando dice, bueno, ya, si ese argumento va, tienes que reconocer pues que el señor era pues, era un monigote, inepto, ¿no? ¿No es cierto? Y no lo era, digamos, Fujimori puede haber sido cualquier cosa, pero no era un monigote, él era el que conducía, pero además hay otras sentencias que afirman algo que esta sentencia por favor, aclara a la gente porque siempre, claro, cuando decimos cohecho es una coima, cuando hablamos de peculado son dineros del Estado que se lo apropian, se lo agarran. Es robarle plata al Estado. Okay. Efectivamente, robarle plata al Estado, ¿no? Decías de otros. Y por ejemplo, en el caso del pago de la CTS a Montesinos. Montesinos, cuando negocia con Fujimori en septiembre del año 2000 la subida en el velero Carisma, le exige a Fujimori una CTS que todos quisiéramos tener de 15 millones de dólares. Y Fujimori dispone el pago en efectivo de esa CTS a Vladimiro Montesinos. Es decir, bajo ese argumento, ¿cómo queda esta sentencia? Después lo repuso. Bueno, el hecho probablemente más grave es que efectivamente se le paga en efectivo a Montesinos y luego ante el escándalo público Fujimori repone con otros billetes de otra denominación. Digamos, ahí la pregunta es ¿de dónde sacó el presidente de la República 15 millones de dólares? ¿No es cierto? Pero lo que voy es, por lo tanto, ahí hay dos sentencias contradictorias afirmadas por la propia Corte Suprema. Es decir, la Suprema dice uno, sí, yo estoy convencida que Fujimori tenía el poder de disponer de los recursos del Estado y en esta dice no lo tenía porque no aparecía en el ROF del SIN. O sea, una cosa bastante, no solamente poco consistente, sino infame para lo que el Perú ha vivido y para la posición que tenía Alberto Fujimori entre el año 98 y el año 2000. No hay nada que hacer respecto a esta sentencia. En términos de impugnaciones, nada. Nada, absolutamente, ¿no? ¿Y qué otras cosas? En términos de impugnaciones no, pero ¿te referías a alguna otra cosa que se pueda hacer al respecto o qué? Mira, no sé si dependerá de la Procuraduría si es que decide interponer algún tipo de proceso constitucional contra esta resolución. Contra la resolución. Y algún tipo de queja de carácter funcional contra los magistrados ante el CNM. Pero yo tengo la impresión que esta resolución ha sido emitida en los términos tan noventeros que ha sido emitida, justamente porque hay un convencimiento que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Y me parece que, por lo tanto, tendrá que ser la nueva Procuraduría o los nuevos procuradores, que me parece que están por ser designados desde el Ministerio de Justicia, que adelanten un nivel de batalla legal en esta dirección, porque me parece que no puede ser posible que un fallo de esa naturaleza quede como si no pasó nada. Digamos, se robaron más de 122 millones de soles, que es los términos de la acusación del Ministerio Público en el caso de los 29 eran 30, junto con Alberto Fujimori, todos los 29 han sido condenados. Alberto Fujimori es el único que ha quedado limpio de polvo y paja. Exactamente. Y de la cabeza. O sea, y además, todos menos la cabeza. Mira, Cristian, en el primer juicio Montesinos dice, el que nos dio las órdenes fue Alberto Fujimori. Y los comandantes generales corroboran esa declaración. Sí, pero después dice que después William Paco dijo que después se desdijo y que después hay otro video en el cual dice, bueno, pues el chino que no sabe ni M, que por aquí, que es un que no sé qué cosa. Y que eso no fue valorado y ahora sí ha sido valorado. Pero digamos, es poco probable que se dé veracidad a un video en el que Montesinos está hablando con Villanueva Resta y dicen que Fujimori no sabe lo que el CIN está haciendo para el proceso de reelección, ¿no? Es que a veces cuando conviene, pues sí valen, ¿no? Sí son creíbles y cuando no convienen no son creíbles porque los dichos y los videos de Montesinos, ¿a cuánta gente ha mandado a la cárcel también? No necesariamente, ¿no? Ha habido otras pruebas. No hay ningún caso en el que
solamente con un video. Claro, pero aquí tampoco ese ha sido la única prueba, me imagino que habrá valorado bien. Han habido múltiples evidencias que todas son punto por punto y paso por paso destruidas por la sentencia, ¿no? Es decir, pareciera que ha habido una predisposición desde mi punto de vista política de destruir los argumentos de la sentencia para terminar afirmando que efectivamente Fujimori no tenía ningún control directo de los fondos, que el ROF del SIN no tenía... ¿no? Que es una argumentación audaz, y digo audaz porque me preocupa, ¿no? Lo que eso puede significar en términos de lo que le viene al Perú en términos políticos, si es que la macana es esa, ¿no? Si es que decir, oye, señores, yo me alineo con ustedes, sé que no va a pasar nada, 73 congresistas, caray, es un poco volver a los 90, esta situación sí me preocupa un poco. Exactamente. Y por eso te afirmaba, digamos, creo que la redacción de los argumentos, en realidad lo único que convocan es ese nivel de abstracción que solamente en los años 90 decíamos, de que como que se podía afirmar que el mundo es cuadrado y no pasaba nada, ¿no es cierto? Correcto. Simplemente por la voluntad de la existencia de una mayoría que decía que efectivamente que el mundo es cuadrado. Eso me parece que es un daño terrible que seguramente en la semana siguiente, en los meses siguientes, recién lo vamos a ver un poco las consecuencias que esta sentencia va a tener, ¿no? Carlos Rivero, un placer como siempre. Muchas gracias. Sí, Cristian, muchas gracias. Llegamos al final del programa. Nos reencontramos el día de mañana. Chao, chao.